En uno de los nombres más importantes en la historia de Hollywood, Doris Day murió en su casa en California. Era la mujer cuya voz dominó una era, la presencia en pantalla, que llevó a Estados Unidos a creer en historias de amor y cuentos de hadas. Para el público, Doris Day era la encarnación del sol, siempre sonriente, siempre perfecta, siempre fuera de alcance. Pero cada imagen deslumbrante tiene sus sombras, y las suyas eran más profundas de lo que nadie podría haber imaginado. 6 años después de su muerte, están surgiendo rumores de traición, desamor y secretos largamente ocultos. ¿Cómo logró la mujer que trajo felicidad a tantas vidas ocultar tanta tristeza a puerta cerrada? ¿Por qué pasó sus últimos años lejos del Hollywood que una vez dominó? ¿Y qué secretos se negó a revelar hasta después de su fallecimiento? Vida temprana y carrera. Nacida como Doris Marianne Kappelhoff, el 3 de abril de 1922 en Cincinnati, Ohio. Doris Day surgió de la pobreza al estrellato con pocas indicaciones desde sus inicios. Sus padres, William Joseph y Alma Sophia Kappelhoff, eran de origen alemán, y la música ya estaba en el ambiente de su hogar. William trabajaba como director de coro y profesor de música y su madre mantenía el hogar. Doris tenía un hermano vivo, Paul, después de que su hermano mayor, Richard, falleciera en la infancia. Desde temprana edad, Doris poseía un talento natural para el ritmo y la actuación. Se dedicó al baile e incluso bailó con Jerry Doherty como un dúo ganador, compitiendo en concursos por todo el país. Durante un tiempo, parecía que el baile iba a ser su vocación, pero el destino tenía otros planes. En 1937, cuando tenía solo 15 años, Doris caminaba hacia una fiesta cuando ocurrió el desastre. El vehículo en el que viajaba chocó contra un tren de carga y sufrió una fractura grave en la pierna. En un instante, sus aspiraciones de ser bailarina profesional se arruinaron. Fue durante su prolongada recuperación que Doris se topó con el regalo que transformaría su vida. Aburrida en casa, recurrió a la radio, tarareando y cantando con el sonido de las grandes bandas y las voces de jazz que llenaban las ondas. El fraseo suave de Ella Fitzgerald causó una impresión especial en ella. Doris comenzó a cantar para sí misma, experimentando con lo que podía hacer y aprendiendo a controlar su voz. Sus amigos y familiares pronto reconocieron el talento. Lo que comenzó como un medio para pasar el tiempo mientras se recuperaba se convirtió en el inicio de una carrera duradera. En poco tiempo, Doris cantaba localmente. Y a los 17 años, se convirtió en cantante de la banda de Barney Rapp. Rapp es quien le aconsejó que acortara su nombre. Creía que Kappelhoff era demasiado largo para un letrero. Impresionado por una canción de éxito de la época, propuso Day y Doris Marianne Kappelhoff se convirtió en Doris Day. Su gran avance se produjo cuando se convirtió en miembro de Les Brown and His Band of Renown, a principios de la década de 1940. Con Brown, Doris grabó Sentimental Journey en 1945, que se convertiría en un himno para los soldados que regresaban de la Segunda Guerra Mundial. Llegó a la cima de las listas de éxitos y convirtió su voz en una de las más identificables de Estados Unidos de la noche a la mañana. Otros éxitos le siguieron, como My Dreams Are Getting Better All the Time, que consolidó su posición como una de las cantantes femeninas más importantes de la época. A mediados de la década de 1940, Doris había publicado cientos de grabaciones y ya era un nombre familiar en la radio.
Lo que la distinguía de la intérprete promedio no era la competencia técnica, sino la calidez y la autenticidad de su voz. Cantaba como si fuera íntimo, como si estuviera Sen hablando con cada uno de ellos. Esa cualidad inusual la llevó de ser una chica local de Cincinnati, con sueños rotos de convertirse en bailarina, a ser una celebridad nacional que estaba a punto de tomar Hollywood por sorpresa. Vida personal. Lejos de las luces brillantes de Hollywood, la vida personal de Doris Day se desarrolló de maneras que contrastaban marcadamente con su imagen pública. Para millones de fans, ella era la sonriente chica de al lado. Pero su mundo privado estuvo marcado por luchas, relaciones complejas y una devoción a las pocas personas y pasiones que más le importaban. Su papel más importante fuera de la pantalla fue el de madre. Doris tuvo un hijo llamado Terry Melchor, que nació en 1942. Terry se crió en medio de la música y llegó a dejar su propia huella en el negocio como compositor y productor. Su nombre se vinculó con actos importantes como The Byrds y The Beach Boys durante la década de 1960, una carrera que lo mantuvo cerca del corazón cultural de la época. Doris estaba muy orgullosa de su éxito, aunque su vida ocasionalmente lo llevó a áreas más oscuras de la industria del entretenimiento. El matrimonio fue otra parte del capítulo que marcó la mayor parte de la vida de Doris, aunque no siempre con la alegría que representaba en la pantalla grande. Su matrimonio inicial con el trombonista Al Jordan comenzó cuando apenas tenía 19 años y pronto se volvió turbulento. El matrimonio fue de corta duración, solo 2 años, pero le dejó su mayor felicidad duradera, su hijo. Más tarde, se casó con George Whitler, un saxofonista con conexiones en Hollywood. También terminó en divorcio al cabo de unos años, pero la introdujo en nuevos círculos de pensamiento y creencias que guiarían su vida más adelante. Su tercer matrimonio más largo y de más alto perfil con el productor Martin Melchor fue el que perduró. Fue durante estos años que la carrera de Doris despegó con Melchor, manejando gran parte de su trabajo. Legalmente adoptó a Terry, quien luego pasó a usar el apellido Melchor, cimentando aún más la relación entre madre e hijo. Estuvieron casados hasta que Melchor murió en 1968, un punto de inflexión que dejó a Doris enfrentando dificultades imprevistas, tanto emocional como financieramente. Más tarde se casó con Barry Comden, un maitre al que conoció de una manera muy poco glamurosa dándole trozos de carne para sus adorados perros. Su matrimonio fue más ligero en momentos, pero similar a los matrimonios anteriores, también terminó en divorcio después de unos años. Además de la maternidad y el matrimonio, los propios intereses de Doris mostraron un lado de sí misma que pocas audiencias cinematográficas llegaron a ver. A partir de la década de 1980, se involucró en los derechos de los animales, incluso copropietaria del Cypress Inn en Carmel by the Sea, uno de los primeros hoteles en aceptar mascotas. La gente recordaba su hospitalidad. Sin embargo, así como expresaba un deseo de una vida tranquila y solitaria sobre la compañía de la fama las 24 horas del día. En su propia vida, Doris Day anhelaba estabilidad y amor, pero con demasiada frecuencia se encontró recibiendo desamor. La actriz que había deleitado al público con risas y canciones tenía una historia mucho más compleja detrás de la cámara que solo se reveló por completo años después. El escándalo de 20 millones de Doris Day en la chapa canosa y la sonrisa brillante que encantó a millones. Doris Day
experimentó la traición más increíble de su vida. Un desfalco que puso en riesgo todo por lo que trabajó. Cuando su tercer marido, Martin Melchor, murió en 1968, Doris descubrió que una gran parte de su riqueza, cerca de 20 millones, había sido derrochada y, en esencia, robada. La persona en la que más había confiado con su dinero, su abogado de familia durante décadas, había utilizado esa confianza para su propio beneficio. El perpetrador fue una figura clave en su carrera y gestión de inversiones desde la década de 1950. Negoció contratos, realizó pagos y tomó decisiones importantes sobre sus propiedades y regalías. Sin embargo, detrás de escena, no había nada ejemplar en su trabajo. Hubo facturación fraudulenta, inversiones dudosas y conflictos de intereses que salieron a la luz, mostrando un laberinto de deshonestidad que dejó a Doris y a su familia luchando por recuperar lo que perdieron. El costo emocional fue asombroso. Doris había pasado toda su vida construyendo una próspera carrera, cantando miles de canciones, actuando en docenas de películas y ganando el título de realeza de Hollywood. Descubrir entonces que alguien en quien confiaba había trabajado intencionalmente para destruir su seguridad ganada con tanto esfuerzo fue un shock profundo. No solo estaba sufriendo financieramente, sino también por la traición de una confianza que nunca hubiera pensado que podría ser violada. Doris actuó. Libró una larga y dura lucha en los tribunales para recuperar sus pertenencias. El proceso no fue fácil ni rápido. Demandas, negociaciones y audiencias judiciales ocuparon años de su vida. Incluso cuando hubo un acuerdo, resultó que la recuperación financiera nunca sería lo suficientemente completa como para reemplazar lo que se había perdido o eliminar la sensación de violación que había soportado. Este capítulo de su vida sacó a relucir un lado de Doris Day que pocos habían presenciado anteriormente. Una mujer que luchaba contra el desamor no solo del corazón, sino de la billetera. Nos recordó la vulnerabilidad incluso de las personas más exitosas cuando se dejan en las manos equivocadas. Y sacó a relucir la fuerza necesaria para enfrentar tal adversidad. Incluso con esta traición, Doris mantuvo la calma frente al público, todavía trabajando en causas que le interesaban y dedicándose a cosas como la protección animal. Pero el escándalo no pudo borrarse. Un recordatorio de que bajo las sonrisas y el canto, Doris Day había vivido cosas que su público nunca vio. La historia de su lucha fiscal aporta profundidad a la existencia de una mujer que durante décadas pareció inexpugnable y serena, pero que en realidad lidió con desafíos tan formidables como cualquier guión de Hollywood: la percepción pública y el escrutinio de los medios. Doris Day era respetada en todo Estados Unidos por su disposición alegre, su etiqueta impecable y la forma en que transmitía calidez en la pantalla. Su imagen saludable era un gran activo y la gente la veía como un símbolo de inocencia y encanto. Sin embargo, incluso con esta imagen pública minuciosamente establecida, no estaba exenta de las críticas de los medios. La prensa tendía a mantenerla a la altura de estándares imposibles y exigía que fuera perfecta todo el tiempo. Uno de los eventos más conocidos que contradijo su personalidad pública tuvo lugar en 1953. Day había recibido un premio de la Academia a la mejor canción original por cantar Secret Love en Calamity Jane, algo que la mayoría suponía que la llevaría a otra ronda de celebración. No interpretó la canción en la ceremonia de los Oscar. Sin embargo, esta acción trajo consigo una censura inmediata por parte de los medios de Hollywood.
el Hollywood Women's Press Club, que cada año presentaba los premios Golden Apple para honrar tanto el comportamiento positivo como el negativo de las estrellas de Hollywood, le otorgó el premio Sour Apple, identificándola como la celebridad menos cooperativa del año. Fue un shock para alguien como Doris, cuya carrera se había fundado en el encanto y la profesionalidad. Las consecuencias del premio Sour Apple fueron más profundas que un titular. Un día después, reconoció que las críticas la habían afectado emocionalmente. Se alejó de las apariciones públicas durante un tiempo, sintiéndose incomprendida e injustamente juzgada por la misma industria que había ayudado a crear su carrera. El escrutinio le demostró que incluso la imagen pública más cuidadosamente gestionada podía ser precaria. También ilustró una tensión familiar para muchas estrellas, un acto de equilibrio entre la libertad personal y la expectativa pública. La negativa de Doris a cantar era mera preferencia personal, pero se convirtió en una controversia que la retrató como difícil o ingrata a los ojos de ciertos reporteros. Incluso con la mala publicidad, la carrera de Doris Day no se arruinó de ninguna manera. Continuó encabezando películas exitosas, grabando discos número 1 y conservando su encanto para millones de admiradores. Finalmente, el premio Sour Apple fue una nota al pie menor en lugar de un punto de inflexión. Habló de las exigencias de la fama, donde una pequeña decisión podía generar disensión, pero también habló de su integridad. Era capaz de tomar decisiones personales, incluso aquellas que la pondrían en desacuerdo con el público. Al final, el evento es un testimonio tanto de la virulencia de la crítica de los medios dentro de Hollywood como de la resistencia de Doris Day para resistirla. Capeó las críticas sin permitir que eclipsaran sus logros, manteniendo su carrera, sus esfuerzos caritativos y su integridad personal. La historia del premio Sour Apple continúa siendo una afirmación de las dificultades de la existencia bajo el resplandor de la atención pública y cómo Doris Day enfrentó esos desafíos con una fortaleza introvertida. La mujer detrás de la sonrisa. La pasión de Doris Day por los animales no era simplemente un pasatiempo privado, sino la pasión abrumadora de sus últimos años. Aunque había pasado toda una vida deslumbrando al público en la pantalla y a través de discos, fue su trabajo entre los animales lo que presentó a otra Doris, una Doris de resolución, simpatía y dedicación inquebrantable. Su camino hacia el bienestar animal comenzó en la década de 1970, cuando el conocimiento público sobre el cuidado y rescate de mascotas era mucho menos frecuente que ahora. A partir de su propia pasión por los animales y de los campeones entre sus amigos, Doris eligió comprometerse a marcar una diferencia positiva en la vida de los animales, de manera real y tangible. No se conformó con dar dinero. Quería iniciar organizaciones que pudieran realizar cambios a largo plazo. Creó la Doris Day Pet Foundation en 1978, que más tarde se convirtió en la Doris Day Animal Foundation. Su propósito era sencillo pero potente: ayudar a los animales y a sus cuidadores. A través de la fundación, otorgó subvenciones a refugios, grupos de rescate y programas de esterilización y castración. Doris pensaba que abordar la fuente de la superpoblación animal era tan crucial como rescatar animales específicos, y se concentró en remedios a largo plazo que frenarían el sufrimiento en las comunidades. Su activismo fue de base. Doris rescató animales en persona muchas veces a lo largo de los años, criándolos en su propia casa, brindándoles atención veterinaria y ubicándolos en hogares permanentes, donde serían amados. Con frecuencia hizo un esfuerzo adicional,
utilizando sus propios recursos, tiempo y energía para hacer que estos animales tuvieran esperanza de una vida segura y contenta. Su compromiso fue más de lo que demuestran la mayoría de las celebridades, revelando un compromiso sincero en lugar de uno que es performativo. A finales de la década de 1980, amplió sus actividades estableciendo la Doris Day Animal League, una organización nacional sin fines de lucro, dedicada a la acción legislativa. Estaba convencida de que era necesario un cambio en la sociedad para evitar la crueldad y el abandono. Luchó activamente para promover leyes que cubrieran a los animales y para que el público se educara sobre el trato humano y la tenencia responsable de mascotas. Uno de sus logros clave fue la promoción de campañas de esterilización y castración destinadas a disminuir el número de animales no deseados. Incluso después de alejarse del centro de atención, Doris se mantuvo comprometida con su causa, demostrando que amar a los animales era un compromiso de por vida. Su trabajo continúa a través de las organizaciones que estableció, todas las cuales continúan ofreciendo apoyo, educación y defensa de los animales en toda la nación. Doris Day demostró que la fama se puede utilizar para algo más que entretenimiento. Puede ser una herramienta para la bondad y el cambio positivo, marcando una diferencia duradera mucho más allá de las películas. Abuso no denunciado por el primer marido antes de convertirse en la querida chica de al lado de Hollywood. La vida personal temprana de Doris Day estuvo llena de lucha y adversidad lejos del resplandor de los flashes de la pantalla de plata. Quizás el capítulo más angustioso fue el de su matrimonio con su primer marido, el trombonista Al Jordan, que comenzó en 1941 cuando Doris tenía solo 19 años. El matrimonio apareció externamente como un amor joven estándar entre dos músicos ansiosos. Sin embargo, dentro de casa, Doris sufrió experiencias que luego diría que fueron traumáticas y profundamente formativas. Al Jordan, también plagado de problemas de salud mental, como la esquizofrenia, se estaba volviendo más violento y controlador en su corto matrimonio. Doris, en entrevistas y en su autobiografía de 1976, habló sobre casos de violencia física, incluido un clima de miedo que contrastaba mucho con su presencia en el escenario. Habló sobre cómo cuando quedó embarazada de su hijo, Terrence Paul Jordan, en 1942, Jordan trató de obligarla a abortar. Cuando ella se negó, la violencia se intensificó y él la atacó físicamente en un intento aterrador de inducir un aborto espontáneo. El matrimonio solo duró 2 años, disolviéndose en divorcio en 1943, pero tuvo profundos efectos en Doris. La terrible experiencia la hizo enfrentar las duras realidades de una relación controladora y basada en el miedo a una edad en la que todavía estaba aprendiendo sobre su independencia. A pesar de estas dificultades, Doris descubrió la fuerza interior para sobrevivir, no solo sino también para seguir desarrollando una carrera en la música y el cine. El trauma de estos años, aunque profundamente personal, formó su resiliencia, ética de trabajo y resolución para controlar su propia vida. Esta era de abuso también sacó a relucir el problema más grande de la violencia doméstica, no denunciada en Estados Unidos, a mediados del siglo XX. La mayoría de las mujeres como Doris de esa época sufrieron las mismas dificultades en silencio, debido a la vergüenza social y la ausencia de grupos de apoyo. Al finalmente abrirse sobre la experiencia, Doris dio una idea de la difícil situación de las mujeres en Hollywood, que, aunque exitosas y famosas, no eran inmunes a las crisis individuales.
Las luchas que Doris soportó en su primer matrimonio también moldearon la forma en que manejó las relaciones posteriores. Se volvió más cautelosa y calculadora al elegir pareja, buscando seguridad y estabilidad emocional, y finalmente descubriendo compañerismo a largo plazo dentro de sus matrimonios posteriores. Sin embargo, la historia de su abuso temprano es un recordatorio sombrío de los secretos detrás de su fachada de celebridad. La aceptación de Doris Day de finalmente disfrutar el dolor y las luchas de su primer matrimonio demuestra su honestidad y valentía. Les da a los fanáticos e historiadores por igual una imagen más compleja de la mujer debajo de las canciones alegres y las películas clásicas, lo que demuestra que incluso las estrellas admiradas por su encanto y optimismo han luchado con demonios intensamente personales que forjaron a la persona en la que se convirtieron. Crisis nerviosa y aventura. Detrás de la amplia sonrisa y el feliz personaje en pantalla, que conquistó a millones, Doris Day poseía batallas personales que pocos individuos conocían en el apogeo de su vida en la década de 1950. Durante un periodo en el que se encontraba entre las estrellas principales de Hollywood, Doris sufrió una crisis nerviosa. Las exigencias de trabajar sin cesar, la atención pública y la frustración personal desgastaron su salud mental y emocional. Más tarde se referiría a esta época como una que involucraba estrés severo, fatiga y sentimientos de soledad. A pesar del éxito y la fama que la seguían, el colapso fue un punto de inflexión en su carrera. Doris se alejó del ojo público por un tiempo y se concentró en recuperar su salud y reconsiderar las decisiones que la habían puesto en un estado tan extremo de tensión psicológica. Reveló que el ritmo vertiginoso de la filmación, más la agitación en su vida privada, como su problemático primer matrimonio y sus problemáticas relaciones, provocaron una presión que lo conquistó todo y que se expresó tanto en ansiedad como en síntomas físicos. En este momento de vulnerabilidad, Doris Day también reveló en su autobiografía una aventura íntima con el actor Patrick O'Neal. La aventura fue una declaración abierta de sus necesidades humanas y deseos emocionales, muy lejos de su imagen meticulosamente preservada de la chica de al lado. Doris habló abiertamente sobre la aventura, enfatizando que la vivió sin culpa ni vergüenza. Subrayó los momentos de cercanía y conexión que fueron más significativos para ella, presentando la aventura como una respuesta a su búsqueda de una verdadera compañía en un momento en que su matrimonio había implosionado. Lo más sorprendente para su público, Doris habló públicamente sobre los detalles físicos de su vida sexual, incluyendo la imposibilidad de fingir estar satisfecha en relaciones que no eran emocionalmente satisfactorias. Al abrirse de esta manera, los lectores y fanáticos obtuvieron una visión de sus inseguridades y vida privada que era inusual para alguien, visto por el público como solo una actriz perfecta de Hollywood. La aventura y la crisis nerviosa expusieron colectivamente las dualidades de la vida de Doris Day. La persona pública de felicidad y perfección, y la verdad privada de lucha, pasión y autodescubrimiento. Estas experiencias condicionaron su percepción de las relaciones, la intimidad y el respeto por sí misma, e influyeron en las decisiones que tomó en sus matrimonios posteriores y su vida personal. Al revelar estas anécdotas personales, Doris mostró gran valentía y franqueza. Permitió que el mundo fuera testigo de que incluso una persona durante mucho tiempo identificada con el encanto y la alegría podía experimentar crisis emocionales y buscar el enriquecimiento personal a través de medios inesperados.
Esta revelación honesta añade profundidad a la historia de su vida, proporcionando una imagen más multifacética y humanizada de uno de los iconos perdurables más grandes de Hollywood, el impacto emocional de la frialdad de su padre. Mientras que Doris Day es mejor conocida por su brillante sonrisa y actitud positiva, su vida temprana estuvo coloreada por experiencias que dejaron marcas emocionales indelebles. Quizás la influencia más profunda en sus primeros años fue la naturaleza remota y frecuentemente fría de su padre, William Kappelhoff. A pesar de su carrera como profesor de música y director de coro, no se hizo emocionalmente accesible en términos de apoyo y conexión con sus hijos. Y la falta de calidez tuvo un profundo impacto en Doris a lo largo de su juventud. Doris tenía 2 hermanos mayores, uno de los cuales falleció antes de que ella naciera, lo que hizo que su vida familiar fuera complicada y vulnerable. Ella retrató a su padre como un individuo severo y reticente, cuyo enfoque del castigo era más formal que amoroso. Esta lejanía emocional le dio a Doris una sensación de anhelo, un anhelo de aprobación y afecto que la acompañaría durante toda la edad adulta. Aún así, rara vez se refirió públicamente a esta parte de su infancia durante los primeros años de su carrera, prefiriendo mantener la personalidad soleada probada por la ciudad del tropel que Hollywood exigía a las estrellas de cine femeninas. Luego, en lugar de usar la falta de amabilidad de su padre para moldear quién era, Doris encontró calidez y felicidad en otros aspectos de su vida. Su infancia estuvo llena de ayuda en la fábrica de pretzels de la familia, donde conoció a clientes y desarrolló un sólido sentido de ética de trabajo y responsabilidad que definió su personalidad. Estos pequeños momentos de contacto fuera de la familia le dieron recuerdos de aliento y propósito para contrarrestar la ausencia de amor de su padre. Doris también tuvo consuelo y escape en los placeres cotidianos. Le gustaba escuchar la radio, ser transportada por las canciones de la época y leer cómics, lo que dio vida a su imaginación. Bailar y cantar fueron salidas para la expresión, dándole tanto una liberación emocional como una ruta hacia un futuro profesional. Las artes fueron un sustituto de la crianza emocional que le faltaba en el entorno del hogar y le permitieron desarrollar resiliencia y autonomía. A lo largo de su vida, la sombra emocional de la frialdad de su padre influyó en sus conexiones interpersonales y en cómo cultivaba a los demás. Aunque era una madre devota y una bella amiga leal, también sabía que era necesario construir calidez y amabilidad siempre que fuera posible, especialmente hacia su hijo Terry Melchor y posteriormente hacia los animales y la filantropía. Esta empatía y sensibilidad fueron moldeadas directamente por su necesidad temprana de comprensión y conexión, y moldearon la compasión por la que se haría conocida. A través de estas reflexiones posteriores en la vida, Doris Day arrojó luz sobre las intrincadas complejidades de su infancia. La frialdad de su padre, en lugar de alimentar la amargura, sirvió como una fuerza impulsora para su extraordinaria fuerza, imaginación y capacidad para comprender a los demás, dejando un impacto indeleble en su vida personal y profesional. La vida de Doris Day fue mucho más compleja que la alegre personalidad que el mundo llegó a conocer. Era la imagen del encanto y la gracia en la pantalla. Sin embargo, detrás de su sonrisa radiante, se escondía una mujer que enfrentó la adversidad de maneras que pocos podrían imaginar. Desde un primer matrimonio turbulento, marcado por el abuso, hasta la impactante revelación de la explotación financiera de su tercer marido, Doris sorteó dificultades que habrían abrumado a muchos.
Cada desafío puso a prueba su espíritu. Sin embargo, los enfrentó con una fuerza tranquila e inquebrantable que decía mucho sobre su carácter. Incluso mientras soportaba las presiones de la fama de Hollywood, Doris enfrentó luchas profundamente personales. La frialdad de su padre dejó cicatrices emocionales y la turbulencia en sus relaciones románticas añadió capas de complejidad a su vida personal. Soportó desamor, traición y momentos de vulnerabilidad, incluyendo su crisis nerviosa en la década de 1950 y la aventura que reflejó su anhelo de una conexión auténtica. A pesar de todo, continuó trabajando, dando alegría a su audiencia mientras manejaba silenciosamente las tormentas detrás de escena. Su resiliencia no se limitó a su propia supervivencia. Doris canalizó sus experiencias en un compromiso de por vida con el bienestar animal, creando organizaciones que dejarían un impacto duradero. A través de sus fundaciones, defendió la adopción de mascotas, luchó contra la crueldad y demostró compasión en acción. Esta devoción a los demás, tanto humanos como animales, reveló un lado de Doris Day que se extendía mucho más allá del brillo de Hollywood, mostrando un corazón que había soportado el dolor, pero que permaneció generoso, empático y dedicado. La historia de Doris nos recuerda que la fuerza a menudo se mide, no por la ausencia de lucha, sino por la capacidad de perseverar a través de ella. Enfrentó la crueldad, la pérdida, la traición y la decepción. Sin embargo, se mantuvo fiel a sí misma, continuando inspirando a través de su arte, defensa y coraje moral. Su vida ilustra que incluso aquellos que parecen impecables para el mundo llevan batallas privadas, y que la gracia con la que manejamos los desafíos de la vida define nuestro legado más de lo que la fama o los elogios jamás podrían hacerlo. Al final, Doris Day nos deja más que películas y canciones. Nos deja un ejemplo de resiliencia, bondad e integridad. Enfrentó la adversidad de frente, transformó el sufrimiento personal en acción significativa y demostró que incluso frente a los momentos más oscuros de la vida, es posible levantarse, amar y dejar una huella positiva duradera en el mundo. Su historia perdura no solo en la memoria, sino como un testimonio del poder de la perseverancia, la compasión y el espíritu humano. Gracias por ver. Si disfrutaste descubriendo la historia de Doris Day con nosotros, no olvides darle me gusta, suscribirte y tocar la campana para que nunca te pierdas un video. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te sorprendió más de ella?